Saludos, iglesia de la comunidad Crossroad. ¿Sabías que este fin de semana Crossroad Community Church está celebrando su aniversario número 18? Y te vamos a presentar un video que fue preparado para que conozcas un poquito de lo que Dios ha estado haciendo en esta iglesia y en el ministerio hispano de Crossroad Community Church. Dios te bendiga. In 2002, Eagles Nest Fellowship Church planted a church in Bridgeville. Eagles Nest West opened its doors on January 6th in the former Napa building on Route 13. Experiencing rapid growth on the western side of the county, the church expanded to 2 services on the third Sunday. That first year in Bridgeville was not only a time of growth physically, but spiritually as well, as we experienced moments of pure praise and fresh words from God. Under the direction of the Eagles Nest Fellowship Church Board, the leaders in Bridgeville formed a nonprofit corporation, taking the name Crossroad Community Church. They became independent in May 2003. A 13-member board was formed to oversee the business of the church, and Pastor Rick Betts was approved as the senior pastor. Realizing that the facility they were meeting in was temporal, the board established a growth fund, and Crossroad began searching for land to build a permanent structure. Their search came to an end in August 2004 with the acquisition of 42 acres on Route 18 between Georgetown and Bridgeville. Then in January of 2007, the 42 acres became 44 with the purchase of the adjacent house. The newly acquired house was aptly named the Ministry House, and ministry remained Crossroads' focus during those transition years. In May of 2007, Crossroad met on the proposed building site to break ground. Pastor Rick, with his family behind him, guided an antique plow while the pastoral staff, board, and the people of Crossroad pulled. It was a visual representation of the body of Christ at Crossroad, everyone pulling together for the common cause of Jesus Christ. And God's hand of blessing was certainly evident. When construction began in October 2007, Crossroad was debt-free to the glory of God. Over the next year, the Crossroad family said goodbye to the old and began to embrace the new as construction on the building progressed. The need to vacate the Route 13 location at the end of September presented an unanticipated rush, but with the volunteer efforts of the people of Crossroad and the favor of God and man, the certificate of occupancy was obtained on October 17th, and the first service in the new building was held on October 25th, 2008. As ministry grew at Crossroad, so Crossroad grew, and along with it, the need for more space. In December of 2012, over Christmas break, the Holy Spirit guided the hand of Herb Troyer to create a conceptual drawing for 2 additional buildings on the property, which was unveiled to the congregation in February of 2013. Groundbreaking for Phase 2 was held on Palm Sunday, 2015, with each family bringing a shovel to turn the soil. The congregation outlined the perimeter of the new building, and the entire assembly broke ground together. It was a visual depiction that the church is not a building, rather it is the believers who form the true church. Construction for Phase 2 culminated in October of 2016, when the building was opened for use 8 years after the opening of the original building. God's governing hand has permitted ministry expansion beyond Crossroads borders.
In 2013, a Spanish small group began under the leadership of Pastor Arturo Santiago and his wife Janet, which quickly developed into an additional Sunday service. In August of the following year, Crossroad purchased a house at the corner of Route 18 and State Forest Road, aptly named the Crossroad House, with uses for ministry within Crossroad and without. Then in June 2018, after being approached by the leadership of Dagsboro Gospel Fellowship, the board voted unanimously to acquire the church. The newly renovated Crossroad Community Church of Dagsboro reopened in January 2019 with Pastor Jim Apgar at the helm. In May of 2003, the people of Crossroad stood at a crossroad and looked. In accordance with Jeremiah 6:16, they asked where the old way was, the good way. They chose to walk in it and in turn found rest for their souls. Through many transitions and periods of growth over the past 16 years, one road has stood before the Crossroad family and all those who wish to enter the kingdom of heaven. It is the Crossroad, and Jesus gave us the roadmap. He said, "Deny yourself, take up your cross, and follow me." May Crossroad always be found on the crossroad, following the author and finisher of our faith and never turning back. His name is Jesus. Dios le bendiga a todos que nos están escuchando en esta preciosa mañana. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y esperamos que se encuentren bien y en victoria junto con nuestro Cristo de la gloria. Y en esta mañana pues damos gracias al Señor que podemos llegar nuevamente a sus hogares por medio, ¿verdad?, de la tecnología. Obviamente pues todavía estamos en esta situación de donde no podemos abrir el templo, pero aquí estamos, ¿verdad?, para llevar palabra del Señor por medio de Facebook. Y en esta mañana, ¿verdad?, me acompaña mi esposa, Mana Janet Santiago o Janet Rivera, pero aquí estamos, ¿verdad?, juntos para traer palabra del Señor en una forma quizás diferente, y yo voy a pedirle a ella que nos salude. Saludos, gracias por esta oportunidad que me das en esta mañana, ¿verdad?, de compartir la palabra de Dios con todos los que nos están viendo a través del Facebook. Esperamos que les sea de mucha bendición, ¿verdad?, porque necesitamos esa palabra fresca que nos aliente en nuestras vidas. Y los otros días estábamos en un estudio bíblico, uno de los miércoles, no fue este miércoles pasado, el anterior, y una de las cosas que yo le pregunté a los hermanos a través, ¿verdad?, de la aplicación que estábamos usando para dar los estudios, ¿qué extrañaban ellos de la casa del Señor? Y en esta mañana yo quiero preguntarte a ti, Janet, ¿qué extrañas tú de la casa del Señor? ¿Qué extrañas tú, verdad, de venir a los servicios? Tú, verdad, que está encargada de los himnos antes del mensaje y todo este ambiente. ¿Qué extrañas tú? Definitivamente la palabra de Dios dice que los hermanos habitan en armonía, juntos y en armonía, y esa armonía me hace mucha falta ver a los hermanos. Yo siento la presencia de Dios en mi casa, pero cuando venimos a la casa de Dios es algo especial, sobrenatural, donde ¿verdad?, convivimos con los hermanos y tenemos un mismo sentir. Y eso es prácticamente lo que los hermanos, ¿verdad?, cuando yo hice esa pregunta fueron los que dijeron más o menos lo mismo. Extrañamos estar en la casa del Señor, extrañamos estar junto con nuestros hermanos en ese calor como creyentes, como hijos de Dios. Extrañamos la palabra del Señor, extrañamos los cánticos y tantas cosas, ¿verdad?, que extrañamos, ¿verdad?, de la iglesia. Y yo creo, ¿verdad?, que cuando nosotros regresemos, porque sabemos que vamos a regresar. Seguro que sí. Y se abrirán las puertas del templo y vamos a comenzar a asistir a la casa del Señor. Y vamos a llegar con una fuerza mayor, con un deseo mayor de servir al Señor, de tener esta hermandad como hermanos en Cristo. Y, ¿verdad?, yo creo que esto va a suceder. Claro que sí, yo pienso que después de todo esto, cuando pase, va a haber un grande avivamiento. Y de hecho, yo pienso, ¿verdad?, y siento de parte de Dios
que Dios está trabajando en los corazones de las personas. O sea, solamente falta de que digan, ok, ya se pueden congregar, van a venir almas. Amén. Y Dios obra por senderos misteriosos, ¿verdad? A veces no entendemos, no comprendemos por qué esto, por qué está pasando esto. ¿Cómo es posible que la iglesia, la casa del Señor está cerrada y no nos podemos reunir? Si, ¿verdad? Su palabra dice que no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero, ¿verdad? Dios es Dios y Dios pues conoce, ¿verdad? Lo que está haciendo. Dios, ¿verdad? Está obrando por senderos misteriosos, como dice su palabra. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que someternos a la voluntad del Señor y aceptar, ¿verdad? La voluntad del Señor, lo que Él quiera, porque al final de todo, todo esto es para glorificar a Dios. Al final de todo, nosotros vamos a salir, ¿verdad? Bendecidos de una manera u otra, si es que buscamos a la presencia del Señor. Amén. Y antes de continuar, yo quiero, ¿verdad? Hacer una pausa aquí y quiero, ¿verdad? Que escuchen un himno que se entonó en la iglesia. Este himno es un himno pues, que se grabó desde un teléfono celular, así que quizás no está profesionalmente grabado, pero escuchen la letra de este himno. Escuchen la letra de este himno y es un himno, ¿verdad? Que cantó nuestra hermana Toñita Santiago, ¿verdad? Y les voy a dejar este himno para que se gocen y para que se edifiquen en la letra de él. Así que vamos a escuchar lo que nuestra hermana cantó en este domingo. En esta hora es agradecimiento. Hay una hermana que me había dicho si la podíamos cantar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Es que lo vamos a entonar. Bendito el nombre de Jesús. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. Para ti, cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo.
Permite que mi vida yo ponga por servirte. Dentro de mi pecho que siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, aún sin merecerlo has tenido para mí. Permite que mi vida yo ponga por servirte. Dentro de mi pecho crecer, que siempre esté tus múltiples favores, Señor, y tus misericordias, Señor, de mi felicidad. Te agradezco, Dios. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, yo elevo con muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Yo no sé cuánto que ustedes están agradecidos de Dios, pero dale la gloria y la honra siempre al Señor. Qué precioso himno, ¿verdad? Agradecimiento y yo creo que nosotros tenemos que ser agradecidos de lo que la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestros corazones y que no solamente la hizo en un pasado cuando le aceptamos, cuando le dimos nuestro corazón al Señor, sino que cada día, hoy día, Dios sigue haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas, en nuestras familias. Y es por eso que nosotros tenemos que estar agradecidos de las grandezas del Señor. Tenemos que estar agradecidos de lo que, de la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestros corazones, amados. Y precioso himno, ¿verdad? Precioso himno. Precioso. Así que yo quiero, ¿verdad?, tener una conversación tipo predicación o tipo estudio, como usted lo quiera llamar, en esta mañana. Y yo les puse como por título a este mensaje, no te escondas, no te escondas. Es un título, ¿verdad?, que quizás usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver, vamos a ver. Y yo creo que la palabra esconder para ti, ¿qué significa? Bueno, esconder es que no se vea, que No se esté vea. aparte, que no esté a la vista. Es verdad, es cuando tú ocultas una persona o tú ocultas algo, ¿verdad? Y la pones donde un lugar difícil, donde no se puede ver. Y todos, ¿verdad?, conocemos lo que es, ¿verdad?, cuando tomamos esta acción de esconder algo. Ahora bien, está claro, hermanos, que en este tiempo de pandemia que estamos viviendo por el coronavirus o el COVID-19, ¿verdad?, como muchos, ¿verdad?, le llaman, las autoridades han establecido, ¿verdad?, que la comunidad debe permanecer ¿dónde? En sus hogares, Claro. ¿verdad?, ya que sabemos que este es un virus altamente contagioso, poderoso, la cual no tiene mucho conocimiento los expertos.
y es por eso que han tomado, ¿verdad?, la decisión de cerrar muchos lugares, tiendas, restaurantes para el público, y han restringido mucho, ¿verdad?, la gente, la popularidad de la gente, de la que la gente vayan a visitar y demás. Y eso es algo que estamos viendo hoy día, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. A nivel mundial. Nivel mundial, y ya hay lugares donde ya se ha poco a poco bajado las incidencias del virus, y han ido poco a poco, ¿verdad?, abriendo los países, gloria al nombre del Señor. Ahora bien, nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros no apoyamos, hermanos, porque esto es algo que yo he visto en las redes. He visto cómo pastores han violado esta ley de no abrir los templos, ¿verdad? Y nosotros no apoyamos estos pastores que violan esta ley cuando abren las puertas de sus iglesias y reúnen a toda la congregación, ¿verdad? Yo creo que esto es algo, en este momento, quizás para mí es difícil decirlo así, porque nosotros continuamente, ¿verdad?, hemos hablado y hemos dicho, hemos predicado de que es una necesidad estar en la casa del Señor, que hemos instado, hemos animado a los hermanos, nos falta la iglesia, nos faltan los cultos, nos faltan las actividades, pero hoy día no podemos hablar de esa forma. No. ¿Verdad? Hoy día tiene que ser algo diferente, y hoy día tenemos que decir que hoy no podemos apoyar a los pastores que están abriendo los templos para dar servicio, para dar culto con toda la congregación. ¿Por qué? Porque hay un estado de emergencia, ¿verdad? Y nosotros no podemos irnos por encima de las autoridades. Del mandato que las autoridades han impuesto. Pero hay que ver, ¿verdad?, que todo esto es temporero. No pienso yo, o sea, que vamos a durar muchos años en esto, sino esperamos en el Señor de que esto sea ya por corto tiempo. Y será así, hay que ser paciente en el Señor, y yo creo que va a llegar el momento, ¿verdad?, como decíamos al principio, que vamos a poder reunirnos como antes, gloria al Señor, quizás con unas pequeñas restricciones, pero a medida que vaya pasando los días, ¿verdad?, el tiempo, pues yo creo que volveremos a la normalidad. Pero, ¿qué dice Romanos 13? Si tú lo tienes ahí, Romanos 13. Claro, Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tremendo. Es tremendo. Y Pablo comienza en el capítulo 12, ¿verdad?, a enseñar acerca de las obligaciones morales que tenemos que seguir como hijos de Dios hacia los demás hombres, ¿verdad?, con cada hombre. Y luego en estos versículos que hemos leído aquí, en estos primeros 2 versículos del capítulo 3, vemos la relación del cristiano, hermano, con el Estado, con las autoridades, con el gobierno, con el alcalde, con los presidentes o las autoridades, ¿no? Y dice que tenemos que obedecer a las autoridades, y el que no obedezca tendrá que pasar por un castigo de parte del gobierno, ¿verdad? Muchas veces es en la cárcel. Como les decía, vi estos reportajes de un pastor donde violó la ley de mantener sus templos cerrados, y dio su servicio, y pues lo encarcelaron. Fue puesto en la cárcel, y lo triste de esto es que, Janet, que cuando hacemos y tomamos estas acciones, la gente que no sirve al Señor ve estas cosas y crean en sus mentes, en sus corazones, algo horrible del Evangelio. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no estamos dando testimonio. Yo creo que nuestro deber es dar testimonio y someterme a la palabra, gloria al nombre del Señor. Y es por eso que es difícil esto, ¿no? Sí, porque fíjense que el mandato no prohíbe buscar a Dios. O sea, no nos están persiguiendo, no nos están diciendo no busques a Dios, ni siquiera en tu casa, sino que por el momento, para aliviar esta situación que está pasando, pues se ha establecido ese mandato. Claro, y la obediencia a las autoridades, ¿verdad?, es un deber que como cristianos nosotros tenemos que seguir.
más nosotros que tenemos la verdad, más nosotros que hemos sido cambiados y nos sometemos, ¿verdad? A Dios primeramente y a las autoridades. Ahora bien, siempre y cuando que la ley, ¿verdad? No contradiga los mandamientos bíblicos. Claro. ¿Entiende? Y el creyente no está obligado a obedecer la ley si esa ley o ese mandato que han puesto el gobierno va a confligir con mis creencias, va a confligir con la palabra del Señor, Con la fe de nosotros. con la fe nuestra, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió con ¿quién? Con Daniel, ¿verdad? ¿Se acuerda que en aquel tiempo el rey Darío había decretado de que había puesto unos sátrapas o unos gobernantes, para verlo así, y 20, ¿verdad? 20 gobernantes para que gobernasen en el reino. Entonces, por encima de ellos habían 3 gobernantes más que ellos iban a velar, ¿verdad? Que estos gobernantes siguieran las cosas bien para beneficio del rey. Entonces, entre estos 3 gobernantes, como que dice, los jefes de los gobernadores, de los sátrapas, uno de ellos era ¿quién? Daniel. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en Daniel había ¿qué? Dice ahí que había un espíritu, había algo diferente en Daniel. Estaba el espíritu, ¿verdad?, de Dios en Daniel. Y eso es algo maravilloso, porque cuando el espíritu de Dios entra a una vida y permanece, ¿entiendes? Y permanece el espíritu de Dios porque nosotros permanecemos en él. Pues entonces, óigame, nosotros vamos a ser diferentes y algo maravilloso va a ser Dios en nuestras vidas. Vamos a hacer de una manera, caminar de una manera diferente a los demás y algo se va a reflejar. No por lo bueno que quizás seamos, quizás por la sabiduría, por lo que hemos estudiado o por la experiencia que hemos tenido de la vida, no, es porque Dios está en nosotros. Y la gracia de Dios. La gracia de Dios, es Dios en nosotros, la esperanza de gloria que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué sucedió con Daniel, hermano? Pues el rey le quiso poner a Daniel sobre todo en el reino. Entonces, los gobernantes tuvieron envidia y querían que Daniel no tuviera esa posición. Y eso también es una situación que nosotros vemos constantemente, que cuando Dios, ¿verdad?, nos bendice, Dios nos pone en alto, pues el enemigo no va a estar contento. No, para nada. Y entonces el enemigo, ¿verdad?, va a querer quitar esa bendición de nosotros por medio de tantas cosas, de desánimos, por ataques, por eso es que cuando un ataque de parte del enemigo, hermano, uno tiene que reprenderlo en el nombre del Señor. Y uno tiene que, ¿verdad?, buscar esa presencia del Señor, resistir al diablo, ¿verdad? Sométete a Dios primero, resiste al diablo y de vosotros huirá. Y huirá. Pero hay que tener un principio, que es someterse a Dios. Y cuando te sometes a Dios, Dios te va a dar la fortaleza, la gracia y la sabiduría para que tú que resistas al diablo y el poder también, resistas al diablo, entonces el diablo va a huir. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que Daniel estaba claro en quién creía. Él sabía en quién creía. Él estaba claro a quién servía. Entonces, esta gente se inventaron una ley que todo aquel que buscare, orare o pidiese peticiones a dioses o a hombres que no fueran el rey, iban a ser echados ¿dónde? En la cueva, en el foso de los leones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió, hermano? El rey aprobó esa ley, pero Daniel, como tuvo una experiencia, ¿verdad? Y Dios estaba en Daniel, el Espíritu de Dios estaba en Daniel. Daniel no se sometió a esa ley. ¿Y qué hizo? Daniel, pues, que fue a su casa como siempre y que abrió la ventana de su recámara y comenzó, ¿verdad?, a adorar y a orar y a hablar con el Señor. Y la ley esa que habían puesto esta gente, ¿verdad?, él no se sometió a ella. O sea que hay que someterse a las leyes. Hay que someterse a las leyes. Hay que, ¿verdad?, cuando usted maneje con cuidado, no se pase de las millas, ¿verdad?, que se supone, haga los stop, deténgase en los semáforos, llene, ¿verdad?, su planilla, como le dicen en Puerto Rico. ¿Cómo es que le dicen aquí? Los taxes. Los taxes. ¿Cómo le dicen? Sométase a todas estas cosas de la ley. Pero si las leyes o las cosas que ponen los hombres conflige con nuestra fe, hermano, ahí entonces tenemos que hacer unas pausas y un stop. Hay que hacer un stop ahí, hay que poner a Dios en primer lugar. Amén. Mire lo que dice Tito 3.1. ¿Qué dice Tito 3.1?
Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en esta mañana nos recordamos a nosotros mismos y les recordamos a ustedes que nos sometamos a todas autoridades. Y si hoy día pues nos dicen que nos queremos en nuestras casas, queremos en nuestras casas, ¿verdad? Cuídese allá afuera, mantenga, ¿verdad?, la distancia. Lamentablemente en este condado de Sussex se ha incrementado este virus y, ¿verdad?, tenemos que seguir las leyes. Ahora bien, ¿qué queremos decir de que como creyentes no podemos estar escondidos? No es que usted se vaya ahora para afuera y no se quede escondido en su casa y desobedezca las leyes, amados, sino que nos referimos que no nos referimos a que desobedezcamos las leyes y sigamos con las actividades diarias que teníamos antes que llegara esta pandemia, ¿verdad? O por la fuerza abramos los templos para reunirnos. No es eso, hermano. Como congregación, no es eso. Vamos a ver lo siguiente. ¿Quién fue Pedro, hermano? Pedro, en cortas palabras, ¿verdad? Vamos a ver quién fue Pedro. Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Y fue el primero que reconoció a Cristo como el Dios viviente, ¿verdad? El Hijo de Dios. Fue un discípulo ferviente también. Pedro fue un discípulo ferviente. Pedro fue uno de los amigos más cercanos de Jesús. Era parte del círculo íntimo de los discípulos, ¿verdad?, de Jesús junto a Jacobo y Juan. Y no quiere decir, ¿verdad?, que Jesús hacía excepción de personas, pero yo creo que esta gente, como amaban a Jesús, se acercaban a Jesús, ¿verdad? Y mientras más tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. Claro. Mientras más tú le amas, Dios te va a amar a ti, ¿verdad? No quiere decir que Jane es quizá, Dios va a hacer preferencia y Jane va a ser la mejor que yo, el Señor no. Si ella se acerca más a Dios, si ella busca más al Señor, pues mira, Dios se le va a revelar y va a tener una comunión linda y va a tener ese círculo íntimo con el Señor, como todos se supone que seamos así, ¿verdad? Entonces, también Pedro fue un apóstol y una columna de la iglesia, amado hermano. O sea, que Pedro tenía una posición bastante privilegiada que Dios le puso. A Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena también. Pedro caminó sobre las aguas. Qué tremendo, ¿verdad? Pedro caminó sobre las aguas y vio muchas proezas de parte del Señor, ¿verdad? A través de todos estos altibajos de Pedro, el Señor siguió amándole, ¿verdad? A pesar de que Pedro tuvo situaciones difíciles y bajas y altas, Jesús le siguió amando y reafirmó que a Simón como Pedro, como la roca. Qué tremendo, ¿verdad? Pedro fue parte fundamental del establecimiento de la iglesia de Cristo. ¿Entiende? Y Pedro tuvo muchos privilegios y una gran bendición de conocer, caminar y trabajar con Jesús, ¿verdad? Qué precioso, ¿verdad? Pedro también se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque, ¿verdad?, todos los demás lo hicieran. O sea que Pedro fue algo especial, una persona especial. Pero, ¿qué sucedió cuando Jesús fue entregado por Judas? ¿Qué sucedió? Jesús, ¿verdad? Sabemos que Jesús fue destinado para venir a esta tierra, caminar en esta tierra, llevar el evangelio de salvación y morir por nuestros pecados y resucitado al tercer día. Entonces, cuando Judas entregó a Jesús, vemos que el sumo sacerdote, ¿verdad?, y los ancianos buscaban cualquier situación, cualquier cosa para arrestar a Jesús y para matarlo, ¿verdad? Porque ellos no soportaban las enseñanzas de Jesús, ellos no soportaban lo que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Y era triste, ¿verdad? Porque Jesús lo que estaba llevando era la verdad de Dios, ¿entiendes? Pero no querían hacerlo durante la fiesta de las Pascuas. ¿Por qué? Porque ellos temían de que la gente se amotinaran y formasen, ¿verdad?, un gran caos en esa fiesta de las Pascuas. Ellos no querían eso. Entonces Judas fue a ver a los sacerdotes, a los jefes de los sacerdotes, y este hombre propuso que le entregaría a Jesús a cambio de ¿qué? A cambio de dinero. 30 monedas. Por 30 pedazos de plata, 20 monedas de plata. Y los sacerdotes aceptaron esto, ¿verdad? Esta gente aceptaron, pues claro, perfecto, esta es la que es, porque él es parte del círculo de Jesús, de los discípulos de Jesús.
él lo conoce, pues mira, vamos a usarlo. Y Judas, pues lamentablemente, se dejó usar por el diablo. ¿Entiendes? Judas pudo haber sido salvo, pero no, ¿verdad? Porque estaba destinado de que Jesús iba a morir y que alguien lo iba a entregar. Pero Judas se dejó usar, ¿entiendes? Pero entonces, porque la palabra tenía que cumplirse. Entonces, cuando Jesús llegó con sus discípulos allá al Getsemaní a orar, pues se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Qué tremendo, ¿verdad? Que Jesús se comenzó a sentir triste. ¿Por qué? Porque sabía que la hora le estaba llegando. Y eso nos sucede a todos nosotros, ¿verdad? Yo no sé si, ¿verdad? ¿Qué tú puedes comentar de esto? De Jesús estar... de las tristezas que llegan a nuestras vidas. Oh, sí, la tristeza nos llega a todos, no discriminan. Si alguien dice yo no me siento triste o no estoy preocupado, yo creo que es mentira, porque como ser humano tenemos debilidades, somos débiles, así que también Jesús se puso triste. Y pues eso no quiere decir que nosotros, ¿verdad? Sea un pecado ponernos tristes, porque triste nos podemos poner cualquiera, ¿verdad? Pero lo lindo de esto es que si nosotros pues llega este momento de tristeza, tenemos al Consolador de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo que nos va a consolar, que nos va a ayudar a poder, ¿verdad?, a fortalecer en momentos difíciles de angustia, así como Jesús estaba, ¿verdad?, pasando. Entonces cuando volvió Jesús, que estaba orando al Padre, e inclusive le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino haga la tuya. Y Jesús vuelve y encuentra ¿a quién? A los discípulos que durmiendo. Y levantó a Pedro, Pedro, ¿qué pasa? Ni tan siquiera una hora podéis orar conmigo, no se puede mantener despierto, ¿entiende? Y Jesús volvió nuevamente a orar y a hablar con el Padre, gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Judas llega con una turba de hombres con palos y con espadas para apresar a Jesús. Y Judas entrega a Jesús, ¿verdad? Judas entrega a Jesús. Entonces acusaron, ¿verdad? Estaban buscando acusar a Jesús y lo acusaron de blasfemo porque cuando el sumo sacerdote Caifás le pregunta, le hace esta pregunta, él le dice, él se quedó callado acerca del templo que lo iba a destruir al tercer día, él se queda callado. Entonces le hace esa otra pregunta de que si tú eres el Hijo de Dios, entonces el mismo Jesús le dijo a ellos que verían al Hijo de Dios ascender al cielo y sentado a la diestra del Padre. Y esto fue lo que colmó la copa con esta gente. Se rasgó sus vestiduras, ¿verdad? Caifás, y lo acusaron de blasfemo, y ahí pues comenzaron, ¿verdad? El proceso para condenar a Jesús. No vamos a hablar mucho de esto, pero ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Vamos a ver qué dice Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué tremendo, qué tremendo, ¿verdad? Se cumplió la palabra. Se cumplió, y cuando Jesús lo encarcelan, ¿verdad? Ya no pudo estar más con los discípulos, ¿verdad? No pudo estar más con los discípulos, no podía caminar ni compartir diariamente como solía hacer, ¿verdad? Jesús y los discípulos caminando, llevando el mensaje, haciendo maravillas y milagros a las vidas. Ya Jesús no estaba ahí. Estaban solos todos, inclusive, ¿verdad? Incluyendo Pedro también. Pedro tomó una mala decisión de esconderse y no quiso que lo relacionaran con Jesús, porque vemos ahí, ¿verdad? Como tú acabas de leer, que él negó a Jesús 3 veces y se cumplió, como tú dices, la palabra.
¿entiendes? Porque en un momento cuando Jesús dijo que iba a ser entregado, que la hora le estaba llegando, Pedro fue uno de los que dijo, Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. Y si hay que morir, yo también moriré. Ahí estaré yo. Y Jesús lo miró, Pedro, ¿verdad? 3 veces me vas a negar antes que el gallo cante. Jesús sabía. Jesús sabía porque Jesús conoce nuestro corazón. Jesús sabía porque Jesús, ¿verdad?, conoce toda intención de nuestra vida. Jesús sabe cuando nosotros hablamos, si lo hacemos de corazón o si lo hacemos para que nos vean. Y es así porque hay gente que creen que como no pueden ver a Dios, pues uno puede hacer lo que quiera y uno puede, pues, vamos a decir, pecar y pues nadie me vio. Mire, Dios conoce y Dios ve, ¿verdad? Y porque nosotros, pues, tenemos que entender que Dios nos ama y Dios quiere que nosotros caminemos, ¿verdad? Una vida de santidad, una vida acorde con la palabra del Señor. Y es por eso que tenemos que cuidar nuestros actos, tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que cuidar lo que vamos a hacer para no ofender a Dios y no, ¿verdad?, quebrar esa comunión con el Señor, no apartarnos de la presencia del Señor. Sí, el Señor aún conoce los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Aún aunque no han llegado a nuestra boca, ya Jesús sabe lo que nosotros estamos pensando. Amén. Qué precioso, ese es el Dios que nosotros servimos. Así que cuídate, Yanes, me tengo que cuidar yo, hermanos que nos escuche. Cuídese de todo lo que usted va a hablar, cuídese de todo lo que usted va a hacer, porque Dios está viendo y Dios escucha y Dios oye, ¿entiende? Dios está mirando. Ahora bien, lamentablemente, Yanes, en este tiempo que vivimos no podemos abrir las puertas de la iglesia. ¿Verdad? Desafortunadamente. Hoy estamos adentro, ¿verdad? Dentro de la iglesia, pero aquí no hay nadie, solamente los técnicos. Pero aquí solamente estamos nosotros y las sillas vacías. Y qué difícil es llevar un mensaje con sillas vacías, hermano. Está difícil eso. Yo no sé, a mí me ha costado, ¿verdad? No es lo mismo cuando están los hermanos, está la congregación, predicar y claro, uno tiene temor del Señor y uno, ¿verdad?, entra un poquito de nervio. Pero óigame, qué difícil se nos ha hecho, ¿verdad?, exponer la palabra con sillas vacías, que este silencio, ¿verdad? Pero lamentablemente esto es lo que estamos viviendo hoy día y va a ser temporero, ¿verdad? Pero lamentablemente no podemos abrir las puertas de la iglesia para que todos entren y todos compartamos y demás. Pero esto no nos impide a nosotros de que nosotros busquemos del Señor. Esto no me impide a mí de que yo tenga una relación con Dios. Eso no le impide a Yane de que ella pueda hablar con el Señor. Amén. De que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que trabaje en nuestra vida. Esto no nos impide nada de esto, ¿verdad? De hecho, Pablo decía que ni nada en la vida, ni desnudez, ni escasez, ni nada en esta vida podrá apartarle del amor del Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nada en esta vida, hermano, nos podrá apartar del amor del Señor, siempre y cuando nosotros nos mantengamos viendo al invisible, a nuestro Señor y Salvador. De hecho, mi padre y mi madre me pueden dejar, pero el amor de Dios siempre va a estar en nosotros, siempre, con nosotros, siempre. Ahora bien, estamos viviendo una época donde la tecnología y las plataformas de las redes sociales se han convertido en una forma temporera, ¿verdad?, de estar unidos como iglesia, ¿verdad? Esto es lo que estamos usando para estar unidos con ustedes ahí en sus hogares y para recibir la palabra del Señor y ser edificados. Los estudios bíblicos que estamos teniendo los miércoles, hermanos, y los testifico hoy día también, y los he dicho, ¿verdad?, los miércoles a los hermanos, yo me edifico a escuchar la palabra del Señor, yo me fortalezco a escuchar la palabra del Señor. Claro, mi responsabilidad está ahí también de buscar y orar al Señor y yo, ¿verdad?, ir a las Escrituras. Pero cuando también tengo esa oportunidad de escuchar palabra del Señor, óigame, lo aprovecho y lo busco. ¿Por qué? Porque mi vida se edifica, mi corazón se fortalece, mi alma se fortalece. Porque la palabra es viva y eficaz. Entonces no va a retornar atrás vacía y va a ser una obra maravillosa cuando la escuchamos, ¿verdad? Entonces, estas redes sociales, la tecnología ha sido ahora parte esencial para llevar la palabra del Señor, para mantener esa conexión, ¿verdad?, con la iglesia. Pero así como tenemos esta gran oportunidad de que podemos conectarnos, como está usted conectado hoy día a través del Facebook o del YouTube,
¿verdad? Los miércoles, ¿verdad? Que los hermanos que tenemos nuestros estudios bíblicos también, tenemos esta gran oportunidad, tenemos una bendición y hay que usarlo. Hay que usar esta tecnología. Todo el mundo, la mayoría de la gente en todo el mundo está usando la tecnología para diferentes ocasiones, las noticias, reuniones de las escuelas, tareas, todo es lo que se está usando ahora. Entonces, ¿por qué no nosotros, la iglesia del Señor, verdad, que estamos llamados para llevar este mensaje de esperanza, para llevar este mensaje de cristocéntrico, ¿verdad? Para llevar este mensaje poderoso de la palabra del Señor y nos edifiquemos? ¿Cuánto más nosotros podemos usar esta tecnología, hermano? ¿Cuánto más nosotros tenemos esta oportunidad de usarlo? Gloria al nombre del Señor. Entonces, aunque tenemos esta gran oportunidad, créame o no, hay creyentes alrededor del mundo, ¿verdad? Porque esto es mundial, pero hay creyentes que hoy día no se conectan, no aprovechan estos momentos para poder buscar la presencia del Señor a través de la palabra del Señor. Están completamente desconectados. Desconectados. Y yo creo desconectados dos veces, desconectados del Señor y desconectados, ¿verdad?, de la tecnología para poder escuchar la palabra del Señor. Usan la tecnología y las redes para otras, ¿verdad?, tareas, y no criticamos nada de esto, ¿verdad? Pero no para congregarse virtualmente, ¿verdad? Esta es la iglesia virtual hoy día, esto es lo que estamos usando. No se conectan, ¿verdad?, desde las comunidades de sus hogares, estando en su hogar, estando en su sofá o en su mecedora, su rocking chair, ¿verdad? O en su mesa con su café o lo que sea. No hay ninguna excusa, no debe haber, porque están en las comunidades de su hogar. Y yo pienso también que el momento donde se esté dando la palabra de Dios no puede ser sustituido. Asimismo, cuando se congregaban físicamente, y ese momento de las 11 de la mañana, de estar en la iglesia, por ejemplo aquí, no hacías otras cosas porque quieres estar aquí. Asimismo, también virtualmente esa hora se supone, ¿verdad?, que sea dedicada a buscar al Señor en esa hora, porque, ¿verdad?, fue establecido así. Sí, y fíjate, y si no son capaces, y digo hablando esto en todo lugar, porque esto sucede en todos los lugares, lamentablemente está sucediendo en muchos lugares, pero si la gente no son capaces de hacer esto desde la comodidad de su hogar, sentarse en su hogar, claro, y voy a aclarar algo, hay personas que quizás no pueden hacerlo porque, por ejemplo, hay hermanos que son ancianos y que quizás no sepan trabajar con la tecnología, quizás hay gente que están trabajando porque, claro, no, todavía hay lugares donde todavía se trabaja, o quizás hay estudios que tienen que hacer, pero, hermano, otra también cosa es que quizás no tienen, ¿verdad?, la tecnología, la internet, que quizás sea un internet que es débil, ¿verdad?, en su casa, que no sea potente. Que no tenga buena señal. Buena señal. O sea, hay situaciones y entendemos esto, pero hermano, yo me refiero a las personas que pueden estar y no están, que tienen la oportunidad y no lo hacen. Simplemente ignoran o pues lo tienen en poco. Y si no son capaces de hacer esto, hermano, desde su casa, desde su casa, entonces, ¿cómo estará su corazón con el Señor? ¿Cómo, verdad, podemos decir, oh, yo amo al Señor? ¿Estaremos orando? ¿Estaremos, verdad, leyendo las Escrituras? ¿Estaremos teniendo ese anhelo de rendirle adoración al Señor? ¿Verdad? ¿Buscamos esa comunión con el Señor? Si no somos capaces de conectarnos, ¿verdad?, a escuchar palabras del Señor, ¿y cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con el Señor entonces? ¿Entiendes? Es una gran pregunta. Y pues, quiera Dios que esto no nos suceda a nosotros, hermanos, que no caigamos en este letargo, en esta comodidad, porque si vamos a ver, estamos un poco cómodos ahora. ¿Entiendes? Estamos un poco cómodos aquí desde nuestra casa, pero quiera Dios que cuando todo esto pase, hermano, nos sacudamos el polvo y nos pongamos nuestra ropa y vayamos a la casa del Señor y volvamos nuevamente, ¿no? Hoy más que nunca ir a la casa del Señor. Entonces, quizás Pedro pensó que como Jesús, ¿verdad?, no estaba físicamente, ya todo se acabó. Ya Jesús, ¿verdad?, salió
del panorama porque estaba establecido así, que Jesús iba a estar un tiempo, pero sería quitado. Y quizás Pedro pensó que ya Jesús, pues, ya todo se acabó. ¿Y dónde estaba toda esa experiencia que tuvo, verdad, Pedro con Jesús? ¿Dónde estaban todas esas vivencias que tuvo, verdad, Pedro con Jesús? Imagínate que Pedro estaba tan cercano. Se supone que todavía siguiera esa cercanía, aunque físicamente no lo estaba viendo. Claro, y es así. Es así. Ahora, los templos están cerrados, hermano, ¿verdad? Los templos están cerrados y para muchos ya no hay necesidad de acercarse a Dios. Muchos dicen, ya se cerró la iglesia, ya no tengo que ir a la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Cuando alguien cae en esa condición. Pero, aunque los templos estén cerrados, hermano, Dios no está cerrado para seguir tratando con el corazón del hombre. Aunque los templos estén cerrados, hermano, Dios no está, tiene su boca cerrada para seguir hablando con su pueblo. Aunque los templos estén cerrados, Dios no ha cerrado sus ojos para ver a aquel que pide misericordia y para ver a aquel que se humilla. ¿Entiendes? Aunque los templos estén cerrados, mis amados, Dios no ha cerrado sus oídos para escuchar el clamor de sus hijos. ¿Entiendes? Sí, la iglesia está cerrada, pero Dios está sentado sobre su trono. Y Dios está todavía disponible para cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Dios busca creyentes que se esfuercen, esforzados, amados, y no creyentes visuales. ¿Y qué es esto de creyentes visuales? ¿Qué sucedió, hermanos, con Tomás? Cuando Jesús resucita, la tumba estaba ¿qué? Vacía, ¿verdad? Estaba la tumba vacía, Jesús resucitó. Entonces, después, ¿verdad? Se le aparece a María y luego a los discípulos. Entonces, Jesús entró donde estaban los discípulos, amados, reunidos y sopló, ¿verdad? Para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Pero Tomás no estaba allí. Tomás estaba como que escondido. ¿Entiendes? Tomás no estaba donde tenía que estar. ¿Verdad? Entonces, los discípulos comenzaron, cuando Tomás regresa, a testificarle de lo que habían visto, de que Jesús había resucitado, de que Jesús estaba con ellos. Y eso fue una experiencia maravillosa que tuvieron María y los discípulos y todos los que estaban allí, ¿verdad? Entonces, Tomás no pudo gozar, ¿verdad? No pudo ver esa maravilla que había pasado allí. Entonces, como no vio, pues no creyó. ¿Verdad? Que Tomás era un creyente que visual. Tomás era un creyente que si no veía, no creía. ¿Y qué sucede? 8 días después Jesús vuelve y se aparece y ahí estaba Tomás. Y ahí estaba Tomás diciendo, Jesús. Pues claro, ahora, mira lo que dice Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyentes. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué tremendo, hermano. Tomás tuvo que ver para creer. Tomás fue un creyente, ¿qué? Visual. Entonces, el creyente visual es aquel que dice, pues como no está el grupo de alabanza, ¿verdad? Como normalmente en mi iglesia, ¿verdad? Llega un momento en que la alabanza, los hermanos están cantando, pues como no está el grupo de alabanza, los que adoran, el devocional, pues ya no tengo que cantar al Señor. No hay devocional, pues no tengo que cantar al Señor. No, ahí mismo usted donde está en su casa, usted cántele al Señor. Alabe a Dios. Usted alabe al Señor, usted haga su devocional con el Señor como si estuviera en la iglesia. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque usted no es un creyente visual, usted es un creyente de verdadero. ¿Entiendes? Dicen también que no podemos, ¿verdad?, orar en el templo con los hermanos, pues entonces, ¿verdad?, ya no hay culto de oración, ya no hay culto de clamor, ya no hay culto de vigilia, ya no tenemos que vigilar porque la iglesia está cerrada. No, ahí usted tiene que buscar la presencia del Señor también en oración. En su casa usted ore, usted clame, usted vigile, ¿verdad? Usted busque esa presencia del Señor en su hogar también.
O muchos dicen, pues ya, ¿verdad? No hay más estudios bíblicos, la iglesia está cerrada, pues no tengo que estudiar más la palabra. No tengo que escudriñar más a las escrituras, no tengo que... No, hermano, usted es responsable de su vida espiritual y usted es responsable de estudiar la palabra del Señor, de escudriñarla. ¿Para qué? Porque haya vida en su ser. Y ahora mejor que nunca porque muchas de las personas no están trabajando y no están saliendo mucho, o sea que tienen más oportunidad de orar, de buscar de la presencia del Señor y de leer las Escrituras. Y a veces nos preguntamos por qué está sucediendo lo que está sucediendo hoy día. Y como le dije al principio, Dios hace como Él quiera. Y a veces uno no conoce los misterios de Dios. Pero quizás es que Dios está permitiendo esto para que nosotros abramos los ojos y hagamos una pausa en nuestra vida de ajetreo que tenemos, del afán que tenemos, y hagamos una pausa en nuestra vida, hermano, y entendamos y comprendamos que sin Dios no somos nadie y que tenemos que meternos a las Escrituras, tenemos que volver al primer amor con Cristo, tenemos que volver a los tiempos como antes, hermanos, que donde veamos la gloria de Dios, donde se oraban por los enfermos y sanaban, la gente venía a los pies de Cristo. Hace falta un avivamiento, hermano, y yo creo que este es un tiempo perfecto, hermanos, para que nosotros hagamos una pausa en nuestras vidas y comencemos a buscar el rostro del Señor en nuestras casas. Ahí tenemos el tiempo suficiente, no hay excusa. No hay excusa ahora, hermano. Tenemos todo el tiempo que tenemos. Y me acuerdo de una hermana, ¿verdad?, que dio uno de los estudios los otros días. Ella decía, después de esta pandemia, cuando pasemos todo esto y salgamos de nuestra casa, dos cosas van a suceder. O salimos llenos y poderosos en el Señor, o salimos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque todo depende de ti, todo depende de mí, todo depende de ella. De cómo nosotros busquemos la presencia del Señor. La búsqueda es algo importante, ¿entiendes? Entonces, muchos dicen, pues entonces no tenemos que ir al templo porque está cerrado y no podemos escuchar palabra del Señor, no podemos escuchar predicación. No, hermano, busque la forma de escuchar palabra del Señor. ¿Entiendes? Y a Dios gracias y gloria que la iglesia está proveyendo los medios, la forma de llevar el evangelio, ya sea por el Facebook, ya sea por mensaje, ya sea por seguimiento, ¿verdad?, personal de los líderes, ¿entiendes? Y hay que aprovechar esto, hermano, ¿entiendes? Así que es algo, hermano, que tenemos que entender. Se cerraron las puertas del templo, se acabó Dios. De ninguna manera. Ya el Señor no reina más, ya Dios no hace falta más, como tú dices, en ninguna manera. Ahora más que vamos a ver la gloria de Dios. Mire lo que dice Hebreos 13:8, para que usted entienda y para que usted sepa que Dios está sentado sobre su trono y Dios todavía es Dios. Y nosotros todavía le podemos adorar y le podemos buscar. Mire como dice Hebreos 13:8 y después tú me buscas Salmos. Okay. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. O sea que hoy todavía el Señor sigue haciendo maravillas. Hoy todavía el Señor se sigue revelando a su pueblo. Hoy todavía el Señor se sigue, ¿verdad?, dando a su pueblo, hermano. Aunque estemos encerrados en nuestras casas y no podamos ir a la iglesia, todavía hoy día el Señor está, ¿qué?, manifestándose a su pueblo. Por eso no nos podemos esconder, hermano. Escóndase, sí. Escóndase y manténgase en su hogar para que no se contamine con este virus. ¿Entiende? Y Dios nos guarda también de todo peligro, pero también tenemos que obedecer al Señor. ¿Entiende? Porque Dios no va a respaldar a un cristiano desobediente. Dios no va a respaldar a alguien que esté rebelado en contra de su palabra, que se rebele, ¿verdad?, con su palabra, ¿entiende? Pero aquel que Dios busca, ¿verdad?, Dios lo guarda. ¿Entiende? Manténgase escondido en su casa, pero también no se esconde de las cosas del Señor. ¿Qué es lo que dice el Salmo? El Salmo 47, 7 al 8, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Y Dios sigue sentado en su trono. Y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué hay que temer? ¿Por qué hay que esconderse? ¿Por qué hay que echarse para atrás cuando ahora es que más tenemos que buscar de la presencia del Señor? Mira lo que dice Isaías 40, 21 y 22. No sabéis, no habéis oído, nunca os los han dicho desde el principio, ¿verdad? No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó.
Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, las despliega como una tienda para morar. Ese es nuestro Dios, hermano. Y Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué entonces, hermano, decir, ya no hay que ir más para la iglesia por este tiempo, ya, pues ahora me escondo? No, Dios todavía no ha terminado de trabajar con su pueblo. Ahora que Dios está trabajando con su pueblo. Yo pienso que este no es momento tampoco del cristiano irse de vacaciones, espiritualmente, de apartarse, pero de las cosas espirituales. Debe haber un momento de intimidad con el Señor, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono y Dios es todopoderoso. Amén. Así que, mis amados, ánimo en el nombre del Señor. Yo lo voy a dejar hasta aquí, pero ánimo en el nombre del Señor. Si usted conoce, ¿verdad?, a alguien de que está quizás en su casa rezagado, que no quiere o no está buscando esa presencia del Señor, anímelo, llámelo, anímelo, envíe un texto, diga, busca la presencia del Señor, no te escondes. Yo sé que las cosas están difíciles, pero hay todavía palabra de Dios, ¿verdad? Hay todavía Espíritu Santo. El Señor no ha cerrado, ¿verdad?, sus brazos para salvar. El Señor no ha cerrado su forma de trabajar con su pueblo. Dios sigue estando ahí, ¿verdad? Y Dios nos ayude, Dios nos cuide para que nosotros no caigamos en esta condición de estar escondidos, cuando podemos estar conectados, cuando podemos estar, ¿verdad?, no solamente en cuanto a la tecnología o a los servicios virtuales, sino en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿verdad?, en nuestro cuarto, en esa intimidad con el Señor. Ahí tenemos que estar conectados también, ¿verdad? Así que este es un tiempo difícil que nos ha tocado vivir, pero nos ayude Dios a no escondernos, hermano. Exacto, que no seamos como Pedro, que neguemos al Señor, porque pues no estamos, como decías, físicamente en el templo, sino que demos fe del Señor, aún si estás trabajando y escuchas a alguien decir, las cosas van mal en peor, yo no puedo dormir, sé testigo de Dios. Aprovecha el tiempo que tú has estado en la iglesia recibiendo esa palabra de Dios, compártela con esas personas que tal vez están angustiadas en estos momentos. Y hoy hay que vivir lo que hemos aprendido de la palabra. Sí. Hoy hay que vivir lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a través de ella. Hoy hay que vivir, ¿verdad?, como si el Señor fuera a venir hoy mismo. ¿Entiendes? Hay que estar preparados, hay que estar listos. Amén. Así que yo voy a hacer una oración y esperamos, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de bendición para su vida como lo ha sido conmigo. Y yo creo que Dios no quiere que nosotros nos escondamos, sino que seamos testigos del poder de Dios, seamos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que podamos, amado hermano, usar los medios que Dios nos ha dejado en este tiempo para poder conectarnos, para poder congregarnos virtualmente, ¿verdad?, tener esa comunión entre los hermanos. Así que aprovechemos todo esto. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has dejado de traer tu palabra, Señor, el cántico que hemos escuchado también, Dios. Señor. Te suplicamos por medio de tu Espíritu Santo que tú nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti, Señor. Aleluya, no escondernos, Señor, a que nuestra vida espiritual no caiga, sino que aumente más ese deseo de buscarte, Señor. Que mi fe se aumente, que mi búsqueda, Señor, hacia ti se aumente cada día, Señor, que sea fortalecido cada día de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos esta congregación, Dios, los hermanos y amigos que nos están mirando a través de estas redes, Señor, y encomendamos nuestras vidas también, Señor, para que nos ayudes a poder ser creyentes fieles, Señor, no visuales, sino creyentes verdaderos, que no nos escondamos, Señor amado, para poder ver tu presencia, para poder buscarle tu rostro, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga. Les acordamos a los hermanos de la iglesia local, los miércoles
a las 7 de la noche tenemos nuestros estudios bíblicos y esperamos, ¿verdad?, que se una porque estamos teniendo unos estudios maravillosos, ¿verdad? Y esperamos que podamos también verlo usted en estos estudios. Así que Dios les bendiga y adelante en el Señor. Le amamos. Amén.